A partir de la situación planteada por la justicia de las excarcelaciones a causa de COVID-19, tenemos la palabra de varios profesionales hablando respecto a este tema. La fuerte polémica por la liberación de presos enmarcada en el argumento de posibles contagios de COVID-19 en la población carcelaria se instaló a nivel nacional en las más altas esferas del gobierno y la justicia. La población carcelaria constituye un grupo social que enfrenta riesgos, no solo por las actuales condiciones del sistema carcelario, sino también por el número de personas que se encuentran encerradas en el establecimiento penitenciario. Esto dificulta guardar las medidas de higiene y distancia. Por eso, si se materializa algún caso dentro de la cárcel, evento que no puede descartarse, el riesgo de contagio es mayor, como también son más graves las posibles consecuencias sobre la salud que pueden padecer las personas que por sus antecedentes médicos son más vulnerables. De tal modo entonces que habría que pensar a los fines de evitar situaciones de contagio a quienes se encuentran privados de su libertad, no incurrir en posiciones extremas, de dejar todo como está o de liberar a la mayoría. Las veces que los internos del establecimiento piden audiencia conmigo o presentan habeas corpus, lo hacemos por videollamada. O sea, ¿por qué? Porque yo dispuse no ingresar, o sea, a evitar todo movimiento de un interno de la cárcel, o sea, no sacarlo de ahí, sino que se quede allí. Mire, yo dispuse en esta primera semana también a hacer pericias psicológicas por teleconferencia. Al principio fue medio como raro, me dijeron, mire, esto no se puede hacer. Bueno, lo hablé con nuestro psicólogo de tribunales y con muy buena predisposición, él me dijo, sí doctor, lo hacemos. Y efectivamente hicimos la primera, donde el interno se encontraba en su ámbito, o sea, dentro del establecimiento, en una habitación especial, pero está dentro del establecimiento. Y el psicólogo en tribunales, donde pudo interactuar. Cuando terminó la primera, el propio psicólogo me dice, mire doctor, esto es fantástico. Casualmente por esto, usando las palabras de él, el interno está en su ámbito. Y esto, el interno, cuando se lo llama, inmediatamente se hace la entrevista. De la otra manera, tiene que estar esas 4 horas en la calle de tribunales hasta que se pueda hacer. Bueno, esto sirvió. Yo creo que la situación de pandemia, en modo alguno, puede significar una excusa para liberar a personas que han cometido delitos y que precisamente fueron juzgados, fueron condenados y por lo tanto deben purgar la correspondiente condena como corresponde. No puede ser un argumento para liberar menos ni violadores ni genocidas, porque en definitiva ya han tenido el correspondiente juzgamiento y así. Nosotros lo que pensamos es cómo quedan expuestas las víctimas, cómo quedan expuestos los derechos de las víctimas, ¿no? Son secuelas irreparables y que el hecho de que una persona haya sido condenada, haya sido juzgada, condenada, es apenas decimos un sesgo de reparación de un daño muy profundo, muy penoso, muy doloroso, que lleva toda la vida del sujeto. Entonces, estos beneficios para estas personas reactualizan el trauma y el daño a la víctima. Quien se ve nuevamente ignorado, no tenido en cuenta, incluso hay casos, yo no los conozco específicamente, pero sí he oído que hay casos que no se le ha avisado a la víctima, ¿no?, de que se le otorgará el beneficio, y a veces el delito ha sido cometido, en muchos casos es intrafamiliar, es decir, que el interno pasa a cumplir su condena, parte de su condena, en el domicilio donde muchas veces convive con la víctima. Esto es realmente muy grave para el sujeto. Y aunque no se repita en sí el hecho, el hecho traumático, la violación, el abuso, el hecho de que ese sujeto esté en el domicilio o próximo o cerca, o la persona sepa que está fuera de la cárcel, en sí mismo genera una situación de terror, de pánico, y de impotencia, de dolor, también de mucha bronca. Si vamos nosotros a estas resoluciones que yo he dictado en estos últimos días,
la fundamentación que yo doy, al día de hoy el virus no está en la cárcel. Hay un aislamiento de más de 40 días. No ingresó personal, gente de afuera en 40 días. Eventualmente, si ocurriera, están todos los protocolos dados para darle la asistencia, que va a estar mejor asistido allí que si yo le dijese a algún interno, le permitiera ir a su casa. Porque hay equipo médico. No, yo comparto en realidad las medidas que en general se han adoptado. Creo que el doctor Andruet, acá en Río Cuarto, que es un vocal de cámara, pero tenía cargo puntualmente el juzgado de ejecución penal, se ha manejado muy bien, ha podido llevar adelante muy bien ese juzgado, siendo que era una de las oficinas más complicadas que había o que más demandas requirió durante este periodo a raíz de esta problemática. La ha sobrellevado con muy buen criterio, indudablemente que si se trata de situaciones excepcionales podían ser analizadas, pero digamos como medida general no considero que hubiese sido correcto darle la libertad a todas las personas como consecuencia de la pandemia. Tenemos varias problemáticas girando en torno a esta situación. ¿Qué actores sociales están expuestos? Esto intrafamiliar que decíamos, la reactualización del trauma, el trauma acumulativo del daño sujeto. Entonces nuestra intención y nuestra responsabilidad profesional indica que debemos hablar el tema, que debemos dar a conocer, que debemos alzar la voz por las víctimas, proteger a la víctima, darle asistencia, contención, apoyo. Y además que esta información circule en la sociedad de manera tal que entre todos podamos intentar hacer algún aporte para contribuir al cuidado de todos los sujetos, de los que están internos, que tienen sus derechos a ser cuidados y a ser bien tratados, digamos, en su cumplimiento de su condena, pero mucho también de la víctima. Lo cual también indica la necesidad que el Estado asuma su responsabilidad en relación al estado de las cárceles en la República Argentina, que constitucionalmente deben ser para la reeducación y no para el castigo de las personas que allí se encuentran. En tanto, en Córdoba la excarcelación es restrictiva y son muy pocos los presos que se han ido a sus casas. La principal medida para evitar el ingreso a la cárcel ha sido la eliminación de las visitas de familiares y amigos a los internos que no ven ni tocan a sus seres queridos desde días antes de iniciarse la cuarentena. Este tipo de tratamiento penitenciario, judicial y sanitario hasta el momento no ha generado desbordes ni descontrol respecto de la pandemia. Por ahora, las cárceles siguen siendo un lugar de aislamiento preventivo para que los internos no se contagien y se generen situaciones de riesgo cierto para su vida. La lógica se mantiene siempre y cuando el coronavirus no decida ir de visita a las cárceles.